Buenas tardes, hermanos. Feliz día viernes 14 de abril del año 2023. Es un placer estar con ustedes en esta tarde que Dios nos ha permitido llegar una semana después de las vacaciones que hemos disfrutado, de la Semana Mayor que celebramos la muerte de Jesucristo por la humanidad. Los judíos celebran la Pascua, los musulmanes celebran el Ramadán, pero lo más importante es que nosotros creemos en un Jesús que vino a dar su vida por nosotros, murió en la cruz por todos nuestros pecados y ha resucitado, hermanos, y pues Él nos permitió vivir esta hermosa vacación donde pudimos compartir. Toda la familia salimos a diferentes lugares, pero agradecerles porque el día viernes estuvimos todos juntos y pudimos compartir como familias en un mismo lugar, en Playa Monzón. Conocimos la Costa Azul, La Bocana, el Estero. Compartimos en la playa, cena, compartimos desayuno, almuerzo, y nos quedamos hasta bastante tarde disfrutando también de los juegos en la piscina, de todo lo que pudimos disfrutar, de los alimentos, las frutas naturales que pudimos consumir, como los mangos, el coco, y ese delicioso almuerzo que preparamos todos juntos. También las pupusas que cenamos en la noche. Agradecerles porque pudimos compartir mucho y eso nos integra y nos une como círculo de vida. Gracias a todas las familias que estuvieron y pudieron asistir. Les exhorto a que continuemos haciendo actividades que nos reúnan y que nos permitan seguir compartiendo juntos. También compartimos el estudio bíblico de este capítulo que nos toca ver ahora y del cual estamos por hablar, que es el capítulo 22 del libro de Josué. El título es El altar junto al Jordán, y pues tuvimos el privilegio de hablar también de Jesucristo, de una cita bíblica en el Evangelio de Mateo, donde pudimos aprender cómo debemos de correr a los pies de Jesús. Y pues, hermanos, seguir creciendo es lo importante. Este día hemos tenido una noticia un poco conmovedora para los corazones de los que conocíamos a Darwin Romero, que era uno de los servidores que teníamos en la iglesia. En la madrugada de este día él tuvo un accidente vehicular en un vehículo Porsche con un compañero de trabajo, y pues ha fallecido. Estamos en oración por su familia. Él ya está reunido con Jesús y pues deseamos en oración, pedimos por fortaleza para la familia de él. Él se encargaba en pandemia de dar el seminario sobre el uso de nuestras finanzas, y era publicado en vivo, en línea, y salía en los canales de redes sociales de la iglesia. Y también en el Ministerio de Hombres fue invitado muchas veces para hablar de finanzas, y pues nos reunimos muchas veces a escucharle en el Ministerio de Hombres en la tercera planta, y nos pedían incluso que llegaran nuestras esposas, y los que estaban solteros que llegaran sus novias, y los que compartían con otro tipo de familia, y se volvió una reunión muy bonita en el que él nos explicaba todo lo que la Biblia habla de finanzas. Les doy parte del testimonio de Darwin. Yo lo conocí en la Iglesia Bautista Miramonte, porque él estaba en la sociedad de jóvenes. Él tenía 40 años. Y pues él estaba, en Juventud para Cristo, y yo estaba en la sociedad de jóvenes. Yo soy mayor que él 10 años. Así es que, hermanos, pedirles que lleven en oración a su esposa, a sus hijos, a su familia materna y paterna, pues están dolidos por el fallecimiento de él de una manera violenta. Este automóvil básicamente, según dicen las noticias, se estrelló contra el Redondel Luceiro,
y volcó y golpeó de cabeza y pues hay 2 personas todavía heridas y pues 2 que fallecieron de inmediatos. Uno de ellos fue Darwin. Así es que es una triste noticia, pero también recordarles que esta parte de la vida también la debemos de considerar. Hoy Dios nos tiene con vida y nos da la oportunidad de que nosotros creamos en Jesucristo, que amemos a Jesucristo, que caminemos en sus pasos, y pues puede ser que mañana ya no estemos y hasta ahí va a quedar nuestro testimonio de lo que hicimos trabajando para Jesucristo. Yo les hablé cosas muy buenas de Darwin en este momento, de los recuerdos que yo tengo de él. Siempre fue un muchacho muy que le gustaron los emprendimientos. De hecho, él fundó una empresa aquí en el país que se llama Aplaudo Studio, que es desarrolla aplicaciones móviles y software. Muy interesante ese proyecto porque a nivel de Latinoamérica y de Norteamérica ellos habían colocado muchas soluciones en cuanto a aplicaciones móviles para dispositivos móviles como son nuestros smartphones y para otro tipo de aplicaciones en ambiente web también. Él deja un testimonio, es lo que podemos recordar, un testimonio para los que lo conocimos en la parte de servidor de la iglesia y un testimonio también para los que lo conocieron en la parte de los negocios. Ese testimonio es bien importante porque él está dando cuentas a Jesús, como lo dicen los versículos bíblicos, que vamos a dar cuenta a Jesús de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, dice la Biblia. En su carta de los Corintios, tanto lo bueno como lo malo. Nuestro caminar en la vida va a ser todo lo que hayamos hecho, la obra que hayamos construido va a ser pasada por fuego también, hermanos. Entonces, en esta parte dura que está viviendo la familia Romero, también yo los exhorto a que pensemos en qué estamos haciendo en nuestro caminar con Jesucristo, porque puede llegar el fin de nuestra vida terrenal y pues vamos a tener que reunirnos con Jesús para hablar de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Y pues debemos de estar en este día también meditando sobre eso. Vamos a aprender, por supuesto, del altar junto al Jordán del capítulo 22, pero les quería dejar esa pequeña reflexión y pues es bien importante que lo consideremos porque desconocemos cuándo Dios nos va a llamar ante su presencia y debemos de estar pendientes de ese momento y llevar una vida testimonialmente hablando, en donde el cambio que Jesús está haciendo en nuestras vidas sea evidente y pueda ser leído por los demás para que más almas conozcan de Jesús, para que nos podamos multiplicar. La multiplicación es importante. Así es que pues el luto de la familia también se los traslado para que lo lleven en oración a la familia Romero. Y hoy sí, pues, lamentando este triste accidente y esta muerte violenta por el accidente, vamos a hablar sobre el libro de Josué capítulo 22, el altar junto al Jordán. Pues hemos venido avanzando y ya casi terminamos el libro de Josué, hermanos. Después de este tema, nos lleva el libro al capítulo 23 y es una exhortación de Josué al pueblo. Y todavía nos quedaría un capítulo más, que es el discurso de despedida de Josué. El libro termina en este punto y pues si ustedes se fijan, hemos venido aprendiendo constantemente todo lo que Dios nos ha querido mostrar en este libro. Y tiene aplicaciones muy hermosas, como les mencionaba yo el día que hicimos el estudio en la playa, cuando tocamos el tema. Y pues igual les envié la presentación al grupo para que la puedan tener y la puedan leer, que es la misma que se presentó en la playa. Y ahora voy a hacer el video para que puedan reforzar y ver el video. Para recordar todo lo aprendido, por supuesto.
En el 21 habíamos visto las ciudades que fueron dadas a la tribu de Leví. Hablamos de cómo había sido que Dios había destinado estas ciudades para las tribus. También hablamos de las funciones de los levitas y de cada hijo de los levitas que dependen de los sacerdotes, del sacerdote Aarón, de ahí viene. Hablamos como tal de cuáles eran las responsabilidades de ellos. Hablamos de que unos eran responsables de colocar las bases de bronce, los capiteles o los postes, mejor dicho, los tensores y la carpa que rodeaba el tabernáculo de reunión. Hablamos que otros eran responsables de la carpa interna o de los telares que cubrían el lugar santo y el lugar santísimo. Y hablamos de los que tenían la responsabilidad de los utensilios santificados y que era una función bien delicada. Entre esos utensilios se encontraba el arca del pacto, que es un utensilio que no se, les expliqué yo que estos utensilios todos no se podían tocar con las manos, tenían que envolverse por los sacerdotes y luego ellos envueltos los podían levantar. Porque no, algo que Dios había santificado no puede ser tocado por el pecado, y como nosotros los seres humanos somos pecadores, hermanos, no lo podíamos tocar. Y pues mostramos que la heredad, las tribus dieron heredad al pueblo levita y que no se construyó una nación levita, sino que cada tribu entregó ciudades para que los levitas se colocaran en estas ciudades. Y en todo Canaán y la parte oriental, que es después del río Jordán, también los levitas ocuparon, y el objetivo de la nación levita era que la adoración a Dios se llevara de forma correcta, sin entrar en temas de idolatría, en temas que nos alejan de amar a un solo Dios y comenzar a amar otro tipo de cosas. Y ahí vimos algo bien interesante, que cómo fueron ellos, esperaron que todas las tribus tuvieran su heredad, y decíamos que aquí el rasgo de la servidumbre era bien evidente, porque el que sirve debe de esperar que estén sus comensales, y como servidores o como personas encargadas de trasladar el reino de Dios con nuestro testimonio, les explicaba yo de que debíamos de servir, y ellos esperaron al final para recibir la heredad, y las tribus dieron ciudades para que ellos tomaran por heredad, y que también era un rasgo de amor de las tribus a Dios, porque devolvían algo de lo que Él les había dado el territorio para que los levitas pudieran habitar. Explicamos que los sacerdotes levitas tenían familias, que eran todos descendientes de Aarón, que Aarón había tenido sus hijos, y de estos hijos se había determinado que los levitas funcionaran en la parte de la adoración, y de todo lo que era cuidar el tabernáculo. Vimos también que todas las tribus entregaron territorio, y pues pasaron a ocupar, pero ellos ya habían entrado primero, ya habían recibido heredad las tribus. A eso me quiero referir en este momento. Y el servidor siempre espera que todos estén colocados para comenzar a servir a los que ya están sentados o colocados donde Dios quiere que estén, y sus servidores comienzan a trabajar. Este era un rasgo bien lindo que vimos de este tema. Y pues fuimos avanzando en la temática y nos dimos cuenta de que hasta este libro todavía vemos a Josué hablando y dirigiendo esta parte de esta heredad. Y pues qué importante, porque Josué ya era una persona mayor,
ya había él ocupado tiempo y había invertido tiempo en las tribus, y pues ahora había que entregarle la heredad a los levitas y era el último paso que iba quedando. Como les digo, el rasgo de servicio, de mayordomía que ellos iban a desarrollar como servidores a Jehová, pero también servidores al pueblo, se evidencia y se conecta con Jesucristo, porque Jesucristo también, la mayordomía que él había entregado a sus apóstoles y que él había recibido de Dios, él la trasladó a sus apóstoles. Y siempre sus apóstoles, vimos versículos donde Jesús les explica que el que quiera ser el primero de todos debe ser el último y servir a todos. Y pues la Biblia nos enseña a los que servimos que debemos estar enfocados al servicio, que la mayordomía que Dios nos da espiritualmente la debemos utilizar para servir a los demás. Entonces, hermanos, este rasgo es muy bonito porque vimos un cuadro de Jesús. Jesús vino a servir y vino a tratar con los corazones que estaban perdidos, con los que habían desviado su camino y que se estaban alejando demasiado de Dios, y así fue la conversión de muchas personas, la sanación de muchas personas, el resucitar de muchas personas y el hacer reaccionar de vidas equivocadas de muchas personas que Jesús causó en la parte de la mayordomía que Dios le había dado, y él era un servidor de los demás, y pues es bien importante que entendamos esto. Vimos también que ellos para comenzar a servir desarrollaban el proceso de la oración, tenían que orar, estar preparados en la oración para comenzar a servir en el tabernáculo y para comenzar a atender las situaciones del pueblo. Cuando había situaciones que atender, ellos debían haber orado y encomendado todo a que Dios diera las respuestas al pueblo. Así es que fue un material muy bonito el que desarrollamos. Es un pequeño resumen que siempre me gusta hacerles, hermanos, antes de pasar y entrar en el material nuevo. Ahora, ocurre una situación que era de esperarse que pasara, según hemos visto, ¿verdad? El altar junto al Jordán nos cuenta la historia de la tribu, de las tribus que habían entrado a Canaán, pero habían tribus que habían tomado la decisión de tener majadas de ganado, ser criadores de ganado, pero antes del pasar el Jordán. Esas tribus habían quedado al oriente, en lo que ahora sería Cisjordania o el país Jordania, Siria, abajo Moab, ¿verdad? Que son los moabitas, más abajo Edom, que son los edomitas, Arabia Saudita. Estas tres tribus, les voy a dar yo los nombres, al solo comenzar a leer, los menciona. Eran la tribu de Gad, los rubenitas y la media tribu de Manasés. De ellas vamos a hablar en este capítulo, tribus que entraron a pelear, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Y hay que conocer esta parte de la historia. Así es que también tengo la presentación que les envié y la vamos a proyectar en este momento. Las tribus habían terminado su misión de ayudarle a las otras 9 tribus a conquistar la tierra. Aquí en la foto les he dejado un altar de adoración a Jehová en el monte Ebal, cerca de Silo. Esta ciudad Silo la menciono yo en el estudio porque Silo era donde se erigió el tabernáculo de reunión, y las reuniones de las tribus siempre eran ahí. Fue la primer capital de Israel, y el punto de reunión de todas las tribus para hablar asuntos o para la adoración a Dios se hacía en Silo. Por eso es que ven esta foto. Este altar, la arqueología moderna lo ha descubierto y se cree que fue construido en el monte Ebal, como la Biblia lo explica en sus capítulos, en sus libros, y era un altar de adoración a Dios.
Vamos a ver lo de los altares, que esto es bien importante que entendamos. La tierra de Canaán no le pertenecía a Israel y habían otras naciones ahí que tenían su adoración a otros dioses por su cultura. Ellos habían desarrollado adoración a lo que les habían enseñado y habían construido también altares que poco a poco Israel iba derribando porque eran altares diferentes con imágenes que adorar, esculpidas, y pues esto era idolatría. Dios había enseñado en sus versículos que era idolatría, también lo vamos a ver. Entonces esta es la primera diapositiva, pero vamos a ver la historia de las tribus al oriente del río Jordán en Números 32 del 20 al 32. Dice el 20, entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca, dice. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Esta fue la respuesta de las tribus que iban a ayudar a la conquista de la tierra de Canaán. Y qué importante, porque ellos entendieron el compromiso. Y si no, dice que el pecado los iba a alcanzar, dice Moisés, porque no habían querido ayudar a la conquista de la tierra a las 9 tribus que sí iban a habitar del lado occidental y pasando el Jordán. Entonces dice, les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun, ¿verdad? Que es el libro que estamos estudiando. Y el sacerdote Eleazar y Josué están en todo el libro de Josué. Y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, es decir, que lo iban a pasar de oriente a occidente, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Imagínense lo que iba a ocurrir. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Ellos estaban claros, hermanos, de que ellos querían quedar del lado oriental. A ellos no les interesaba la tierra de Canaán porque habían visto la prosperidad en lo que ellos hacían antes de pasar el Jordán. Pero sin embargo, si ellos no pasaban, aclara la Biblia que las 9 tribus les iban a tener que dar posesión. Pero ellos decidieron pasar armados, fueron leales en la conquista de la tierra, y por eso es que ellos ahora en el capítulo 22 están volviendo. Entonces vamos a entender esta parte, que ellos ya van de regreso, y vamos a explicar lo que pasó con el altar que construyeron. En Josué 22 dice el altar junto al Jordán. Ya leímos la historia de las tribus. Y aquí vamos a ver un poco de lo que sucedió. Entonces Josué, dice el versículo 1 del 22, llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Ya Moisés ya no estaba, acuérdense, y Josué está viejito. Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Se menciona que la conquista de la tierra le tomó a Josué
con las tribus un poco más de 7 años. No sabemos en realidad, este es un dato, ¿cómo lo podríamos decir? Es un dato de estudios arqueológicos, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto pudo haber tomado, porque las mediciones arqueológicas a veces no son muy acertadas. Pero sí se menciona por varios estudiosos de la Biblia que les tomó alrededor de 7 años. Es bien interesante que aparece el número 7 porque el número 7 es el número de la perfección de Dios. Entonces, muy probablemente todo este tiempo en guerra fue complicado para estas tres tribus que habían dejado sus familias en el lado oriental. Entonces, por eso es que estamos explicándolo. Y dice, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Era lo que vimos en Números, hermanos, que es lo que cargamos acá hace poco en la presentación, Números 32, del 20 al 32, y por eso lo leímos. Ellos ya habían cumplido y ahora iban de regreso al oriente, a Galaad, a donde estaban sus hijos, sus esposas, sus papás, materno, paterno, sus hermanos, y habían quedado y eran menores. Y dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Cuando dice que Josué les hace este recuerdo, a pesar de que ya explicamos en el capítulo 21 que los levitas también estaban en las ciudades de Galaad, que se ubicaron para continuar trabajando en la adoración y que ellos en algún momento iban a regresar a Silo a adorar. Las 3 tribus, Manasés, Rubén y Gad, iban a regresar para hacer adoración en el tabernáculo. Josué los está exhortando. Entonces dice, también la media tribu de Manasés, estoy leyendo el versículo 7, había dado, dice Moisés, posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán. Es decir, que media tribu de Manasés quedó al oriente y media tribu de Manasés al occidente, del lado del mar Mediterráneo, como lo hemos visto en los mapas que les he venido presentando en los estudios anteriores. Y también dice, a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que es la ciudad donde está el tabernáculo y la capital en este libro de Josué de Israel, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Jehová fue el que dio esa tierra a las 3 tribus, porque ellos prometieron cruzar armados a pelear la conquista de Canaán, y Jehová había cumplido y la dio a través de su siervo Moisés. Aquí estamos hablando otra vez del cumplimiento de la mayordomía de Moisés, de Aarón, del sacerdote Eleazar y de Josué. Aquí se estaba cumpliendo todo. Ellos habían sido obedientes a Dios y estas tribus regresaban, dice que con mucha riqueza, ganado, plata, oro, bronce, y muchos vestidos. También regresaban con armas, por supuesto, como ya lo escucharon ustedes, llevaban un ejército caminando de regreso. Pero sigamos avanzando en el estudio. Bueno, y aquí viene la parte de la edificación de un altar junto al Jordán. Y llegando, dice el versículo 10, a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés
edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande, de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir de que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Después dice el 12, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Esta parte en la presentación la vamos a ver más adelante y yo le llamo la noticia perfecta para condenar a alguien. A través de los comentarios llegó a todas las tribus y de lo grande que era el altar en apariencia que se había construido, y dice que era tan grande que corrió la noticia y que se podía ver por las tribus que estaban frente, se podía ver. Entonces corrió la noticia de que se había construido un altar. Y como les explico, la tierra de Canaán era una tierra donde naciones la habitaban antes que Israel conquistara. Y también esas naciones habían sufrido el derribo de sus altares porque eran de adoración idólatra. No era una adoración al único Dios que debemos adorar. Y ahora las tribus estaban dejando un altar, pero la gran pregunta aquí es: ¿por qué las tribus dejaban el altar y por qué se estructura la noticia perfecta? Lo vamos a ver más adelante porque quiero continuar leyendo en el versículo 3, hermanos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, dice, a Finés. Aquí viene ya Finés, es el sacerdote que ha quedado, porque Eleazar ya estaba viejecito, que era el sacerdote que estaba con Josué, hijo del sacerdote Eleazar. Y vamos al 14 y dice, y a 10 príncipes con él. Voy a explicar más adelante a qué se refiere con los príncipes. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así. Cuando dice toda la congregación de Jehová, dice así, habla de las 9 tribus que están al occidente del río Jordán. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Ellos se referían al tabernáculo que estaba en Silo. Y aquí leo el 20. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. O sea, ellos recordando este hecho, además, bueno, ellos recuerdan dos situaciones: la maldad de Peor, de donde viene nuestra palabra Peor. De ahí viene, de este lugar que se llama Baal Peor, ya lo vamos a explicar. Y la maldad de Acán, que como ustedes recordarán, él tomó del anatema y escondió cosas debajo de la tienda. Esto está en el libro de Josué, en los capítulos donde se derriban los muros de la ciudad de Jericó. Y él no había contado, y dice que se eliminaron los animales, se le eliminó a él, se le mató a él y se le mató a sus parientes. A esas dos cosas se refieren ellos, y por eso quería terminarles de leer. Vamos a la explicación de ciertos aspectos que tienen que ver con esta parte de la edificación del altar.
Bueno, aquí les presento parte de lo que estamos aprendiendo, los mapas. Lo que quiero resaltar acá es dónde está Silo. Silo está aquí y el río Jordán está aquí. Y he puesto dos fotos, una del Israel moderno y el otro del Israel bíblico. La ciudad ahora se llama Tel Shiloh, la colina de Shiloh quiere decir ese nombre. Y en tiempos antiguos estaba aquí y ahora en tiempos modernos está ubicada en el mismo lugar que es donde está la figura de ubicación, y el río Jordán está acá, pasando por este sector. Y entonces están a la misma distancia. Dentro de la tribu de Efraín está la ciudad de Silo, ¿verdad? Que es la colina, es como un montecito que hay ahí. Y el río Jordán está muy cerca y se mira Gad, se mira Rubén, se mira Moab, y la media tribu de Manasés también está ahí. Shiloh, dice, era la capital de Israel en tiempos de Josué. Esta ciudad pertenecía a la tribu de Efraín y en ella se reunían las tribus de Israel porque ahí se encontraba el tabernáculo de reunión. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en 1 Samuel 4, de 3 al 4. Si ustedes lo buscan, yo tengo la Biblia por acá. Vamos a tratar de buscar 1 Samuel 4. Primera de Samuel 4. Y ahí encontramos en el versículo 3. Esta es la historia de cuando los filisteos capturaron el arca. Vamos a leer. Cuando volvió el pueblo, dice, al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy delante de los filisteos? ¿Verdad? ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aquí vemos la descripción que yo les quería hacer, hermanos. Era para que ubicáramos que la capital en tiempos de Samuel continuaba siendo Silo y el arca estaba ahí todavía y la habían sacado del tabernáculo para llevarla a la batalla. Por eso les dejo esa cita bíblica para ver la consistencia bíblica sobre esto. Pero avancemos. Esta diapositiva yo la he titulado: si fue por rebelión o por prevaricación a Jehová, no nos salves hoy. Esta es la manera en que ellos respondieron, una manera muy humilde, la respuesta de las tres tribus. Lo vamos a leer. Vamos al versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Ellos, esa fue la expresión que tuvieron, hablándole a Dios directamente delante de las 9 tribus que los estaban confrontando con sus ejércitos y listas para pelear contra ellos. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto su ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, dice, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh, hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer
el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Voy a explicar esta parte, hermanos. Fíjense que ellos temían de que las 9 tribus, por la frontera natural que era el río, después desconocieran que ellos habían ocupado, se habían ocupado con su ejército también en ayudar la conquista de la tierra de Canaán, porque ellos iban a volver, y el Jordán era un límite natural. Geográficamente, ellos iban a tener hasta complicaciones para pasar con sus ejércitos. Entonces dijeron ellos, dejemos algo con que nos recuerden las 9 tribus. Ellos pensaron en su propia prudencia y, como ven, esto no fue consultado a Dios ni a través de sacerdote Urim o Tumim, que también lo vimos en la parte del capítulo anterior, que se detalla las vestiduras de los levitas, de los sacerdotes levitas, porque la explicamos en la presentación. Esto fue algo que ellos pensaron en la prudencia humana. Nos van a olvidar, luego nos van a decir, no, ustedes no tienen nada que ver con la tierra de Canaán, regresen ustedes y no estén cruzando el Jordán. Muy probablemente ellos temían que no se les dejara cruzar el Jordán, no solo por la parte de adoración, no solo por la parte de congregación, sino por la parte de estar unidos con las tribus y ser más fuertes. Ellos creían que lo que iba a ocurrir es que con el tiempo ellos iban a quedar solos. Y para adelantarles, hermanos, no estaban lejos de la realidad de lo que hacemos los seres humanos. Cuando los seres humanos nos alejamos y hemos tenido una participación con otros, lo que normalmente ocurre es que nos retiramos y el otro comienza a olvidar todo lo que hicimos y comienza a decir, bueno, se fueron, ya no volvieron, solo nos ayudaron a pintar la cancha de basquetbol, donaron el dinero de la pintura, medio colaboraron con la pintada del piso de la cancha de basquetbol, por ponerles un ejemplo de la recreación en una cancha de basquetbol en un parque, y cuando la senda 5, que es la última, dice que va a ayudar, y ayudan y colaboran donando pintura, pero después ellos no vuelven a llegar nunca a la cancha. Y nosotros nos comenzamos a olvidar. Entonces ellos, en su propia prudencia, pensaron que las 9 tribus con el tiempo habitando en Canaán se iban a volver fuertes, porque eran 9 tribus, era un territorio grande Canaán, y después iban a decir, no, si a ustedes no los necesitamos, no recordamos que nos hayan ayudado en la conquista de la tierra, aunque esté escrito en el libro de Crónicas y en el libro de Josué. No, porque nuestras generaciones modernas no van a saber la historia. Entonces ellos construyeron un monumento. Y ese monumento era grande para que lo vieran las 9 tribus. Y por eso es que las 9 tribus malinterpretaron la intención. Ellos en su corazón, en ningún momento, porque tengo que decirlo, no puedo decir lo contrario porque la Biblia no lo dice, que ellos tenían el corazón de ser idólatras o hacer otro centro de adoración que les quedara a ellos más cerca, pasando el Jordán. No era ese el propósito, más bien el propósito era ser recordado. Y aquí les quiero comentar algo que hizo el rey Saúl cuando se le dio la orden de destruir a Amalek. Y fue una orden tajante, no debía dejar vivo nada, ni animales de ningún tipo, ningún tipo de ganado, ningún tipo de niño, sea tiernito o de pecho. Mujeres tenía que matarlas también, a los hombres, tanto a los guerreros como a los que vivían en la ciudad como civiles. Al rey tenían que descuartizar al pueblo de Amalek porque se opuso en el paso al desierto, y ustedes recordarán la historia de Samuel, que falló en esa parte. Pero antes, recordarles que Samuel es avisado por Dios para ir a visitar al rey, porque el rey no ha cumplido. Y cuando Samuel va avanzando, encuentra que Saúl se había levantado un monumento, y ese monumento que se había levantado
Samuel lo vio, pasó por el monumento, se encontró con el monumento y era en memorial porque habían destruido a Amalek. Entonces el monumento, de cierto modo, era para recordar que habían destruido a Amalek, pero el riesgo con estos monumentos es que se vuelvan un altar de adoración y comenzaran a recordar al rey Saúl y se celebrara la fiesta que el rey Saúl había destruido a Amalek. Y ahí el riesgo que acarreaban las tribus era que se pensara que en ese monumento se debía de adorar a las 3 tribus porque habían colaborado en la conquista de la tierra de Canaán, y entonces por eso era la confrontación. Además, en la tierra de Canaán todavía existían otras naciones que habitaban porque no se habían erradicado estos habitantes, y también tenían adoraciones idólatras con las que las 9 tribus iban a lidiar. Entonces el riesgo era que ellos regresaran hasta ahí. Miren, venimos a sacrificar en memorial de que nosotros les ayudamos a conquistar la tierra. Somos Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que les ayudamos y vivimos al oriente. Sí, hay que matar y sacrificar, y se iban a olvidar de la adoración a Dios. Entonces por eso es que las tribus les confrontan, hermanos. Por eso es la confrontación. Entonces quería explicar un poco este contexto de la prudencia humana, porque normalmente pasa y comenzamos a olvidar y los otros se preocupan porque recordemos, pero si nosotros no tenemos memoria histórica, y eso lo vemos mucho en la cultura salvadoreña, no hay memoria histórica, y los monumentos de nuestro país a nivel de la cultura, a nivel de nuestra sociedad, no hay una verdadera apreciación porque los monumentos históricos no se valoran, y también se corre el riesgo de, por valorarlos, como lo hacen otros países, que llegue un momento en que podamos decir, ay, el Palacio Nacional, yo voy a ver el Palacio Nacional, ¿cómo quiero el Palacio Nacional? O las ruinas, que aquí se le llama ruinas y es un nombre incorrecto, los monumentos arqueológicos del Tazumal, sería el nombre correcto. Y dijéramos, esto es parte de nuestra cultura indígena, hay que hacer cultos aquí, hay que permitirle a los indígenas que desarrollen su adoración, nos puede llevar a ser idólatras. Por eso lo menciono, porque hay países que guardan su historia, su memoria, y la tratan de llevar a hacer eventos en los monumentos arqueológicos antiguos que tienen, porque para ellos es importante. Para esa cultura es importante, pero nosotros lo que debemos entender, hermanos, es que Dios nos aclara que no debemos hacer adoración más que a Él. Entonces aquí viene la respuesta. Vamos a ver lo que dice Finés. Termino el versículo 29. Nunca tal acontezca, dice, que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar, dice, para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Ellos lo mencionan, que no tenían el mal corazón de estar haciendo algo por idolatría, pero también se malinterpretaba por lo que ya les comenté. Y viene la respuesta en el 30, aquí la voy a leer. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras, dice, que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, ya ahora es otro sacerdote, hermano, ya no está Eleazar porque ya estaba viejecito, y se jubilaban después de 50 años de servicio. Hay que recordarlo esto también. A los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, el 32 estoy leyendo, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dijeron la respuesta. O sea que ellos transmitieron la respuesta de las 3 tribus, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel,
Y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Aquí disculpen que la pantalla se puso en descanso, pero ya se restableció. Ya vamos a ajustar. Aquí está ya, hermanos. A los hijos de Gad. Eso era lo último que les había leído. Y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dijeron la respuesta, ya lo habíamos leído, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad, dice, pusieron por nombre al altar, y aquí está el nombre del altar, ¿verdad? Dice, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. El altar quedó, eso lo quiero aclarar, quedó construido y por eso tiene ese nombre. El nombre del altar es testimonio. Es un testimonio de que ellos habían hecho el altar no para adoración, sino como un memorial o un recuerdo de que ellos habían participado en la conquista de la tierra. Ahí terminamos la lectura. ¿Cómo inician los malos entendidos? Pues aquí volvemos al ejemplo de la cancha de basquetbol, de la gente de la Senda 5 que ayudó. Y ahí hay un don Carlos Águila que quiere que lo recordemos. Y entonces viene don Carlos Águila, yo le doné la pintura, yo le doné esto. Y también colaboramos en la pintada. Pero pongámosle ahí en la cancha, en el piso de la cancha, que la Senda 5 les ayudó. Y don Carlos, y por ahí mi nombre de mi empresa, si soy empresario, o si no, de como persona, don Carlos Águila. Y entonces comienza la gente a hablar de nosotros y a decir, ve ese señor porque donó la pintura, porque se cree el dueño de la cancha y quiere que le pongan el nombre a la cancha. Es parte del actuar humano. Aquí vamos a leer lo que ocurre con los malos entendidos. Siempre existen los malos entendidos, dice, siempre existe en los malos entendidos el punto de vista que tiene dos posiciones, que se anidan en el concepto de la crítica. Esto ustedes lo conocen bien. Y pueden ser críticas destructivas o pueden ser críticas constructivas. Al final, todas son críticas. Otros llamarían a estas posturas ser parcial o imparcial. También ocurre. Ese árbitro está siendo imparcial en el partido. Ahí lo vemos en los clásicos del Barcelona y del Real Madrid. La parcialidad, por cierto, se está discutiendo mucho. Un tema que está en boga sobre la parcialidad en España, sobre esa liga. La realidad es que ha perdido mucha credibilidad a raíz de estos eventos, de las participaciones arbitrales. Yo no estoy ni del lado de unos ni del lado de otros, pero lo cierto es que se pierde credibilidad cuando se escucha la mención de la participación, de la neutralidad de los árbitros hacia un equipo, porque eso manda un mensaje muy malo. Entonces se está hablando mucho de eso, pero tiene que ver con el tema que estamos haciendo y por eso lo menciono. En los temas de espiritualidad, dice, serían los nombres de las posturas radicales, ¿verdad? A veces nos llaman radicales. En el Islam o los musulmanes le llaman fundamentalistas. Hay católicos ortodoxos en Rusia, en Inglaterra. Los gentiles, que son de los evangelios de Jesús, que eran personas no creyentes. Los creyentes, que somos los que creemos en Jesús. Los conversos, que estamos caminando en reconvertir nuestra vida a Jesucristo y nos cuesta y vamos proceso por proceso avanzando. Los inconversos, que son las personas que manifiestan creer, pero que no caminan con Jesucristo. Estamos los protestantes, que esto nos identifica mucho con las corrientes de Martín Lutero, que de ahí nació la palabra. Hablan de los paganos también, los pueblos paganos que no quieren nada que se refiera al tema de la creencia en Dios, los ateos que dicen no creer en absolutamente nada, los tradicionalistas, que los tradicionalistas no es una corriente como creemos nosotros del tradicionalismo religioso, no, es una corriente de las tradiciones de un país, de su cultura,
y que aman mucho que eso siga sucediendo y velan porque se sucedan los eventos tradicionalistas que se dan todos los años y los conservan, pero también son los culturales, son de la sociedad y son los religiosos, van involucrados todos, pero también están los que hablan del puritanismo, y esto no es religioso tampoco. El puritano es una persona que cree en sus convicciones morales y las traslada a su familia, sí, a todos los que se vinculan con ellos, y ellos hablan mucho de la moral, de la conducta moral y la conducta inmoral, la conducta ética y no ética y la conducta en cuanto a la religión, ¿verdad? Ahí se les dejé estos términos. El incidente del altar al Jordán es la siguiente diapositiva. Y vamos a ver ciertas cosas aquí. Y llegando a los límites del Jordán, dice que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Aquí hay una información que viaja como una noticia y pues claro causa un incidente y un impacto en los que viven al lado occidental del Jordán, porque ni nosotros lo hemos hecho porque tenemos el tabernáculo aquí y porque les vamos a permitir a ellos que van migrando para la heredad que Moisés les dio a través de Jehová. Entonces había un punto delicado. Los altares, les pongo yo acá, hermanos, en esta época eran muy comunes en las naciones cananitas, como en las demás naciones. Al igual en Israel, en la Biblia vemos la creación de varios altares de roca sin canteo. En el libro de Josué hemos visto la creación de las 12 piedras al cruzar el Jordán, de otras 12 piedras cuando ya estaban cerca de Jericó, de otro levantamiento de otras piedras apiladas, eran los altares en ese tiempo, y así hemos venido viendo esto cuando lo hacía Abraham, que edificaba para sacrificios, y lo venimos viendo en Jacob también. Lo venimos viendo en todo el contexto bíblico. Entonces esto es bien importante entenderlo. Los paganos, los pueblos paganos, sacrificaban en altares a sus dioses, los que no creían en Dios, y en los otros dioses hacían sacrificios de bebés, sacrificaban doncellas, jóvenes, y aquí lo mencionó yo, y esto era una grave afrenta para el pueblo de Israel, y más si el altar estaba frente a un territorio donde Dios había introducido a las 9 tribus restantes, debido a que el pueblo llevaba un tabernáculo que Dios les había proporcionado para reunirse, y también Dios les había ordenado evitar la adoración a otros dioses, porque Él es un Dios celoso y pide obediencia a nosotros. Eso lo pueden ver en Deuteronomio 4, 15 al 20 y en Deuteronomio 6, del 1 al 15. Devarim significa Deuteronomio, y el tefilín, aquí lo voy a leer qué es, y lo escribo en el capítulo 6, del 1 al 15 está la Shema del pueblo de Israel, en donde se menciona el tefilín, que es colocarse porciones de la Torá o la ley mosaica en la cabeza y en el brazo, la bolsita de cuero donde se guardan las porciones de la Torá, los pedacitos de la Torá, de las escrituras, se llama tefilín, y nosotros en la época de Jesús en el evangelio dice filacteria. Aquí lo menciono yo también. En los evangelios de Jesús se conoce como filacterias. Si ustedes leen Deuteronomio 6 del 1 al 15 van a encontrar la Shema. Lo vamos a ver rapidito para que lo aprendamos. Deuteronomio 6. El gran mandamiento es el título, como pueden ver aquí, hermanos, y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Hablando Moisés, ¿verdad? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y entonces todos los días ellos repiten: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí viene la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahí es donde se ocupa la bolsita de cuero que se llama tefilín y que ustedes la conocen como filacterias en los evangelios de Jesús, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí los exhorta a la obediencia, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, oigan bien esto, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, porque habían otras naciones, como les menciono, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de la esclavitud, ¿verdad? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, hablando de las naciones cananeas que todavía habitaban ahí, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ahí lo hemos explicado, hermanos, creo que está clarísimo, está clarísimo. Entonces, entender esto era por lo cual las 9 tribus reclamaron, porque ellos temían, pero también reclamaban porque la noticia había viajado en una estructura perfecta. Para los que creen que los que estudian comunicación social y que cómo se inventó el tema de las noticias, aquí está en la Biblia cómo las noticias se estructuran. Miren, se la voy a leer. Los hijos de Israel, dice, oyeron decir la estructura perfecta de una noticia para la condenación de las otras 3 tribus, por supuesto. Que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían. ¿Y qué habían hecho? Habían edificado un altar. ¿A dónde estaba el altar? Frente a la tierra de Canaán. ¿En qué parte? ¿En qué límites está? En los límites del Jordán. Ah, ¿está del lado de ellos o del lado de nosotros? No, está del lado de nosotros, de las 9 tribus, del lado de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, comunicación social desde el tiempo de la Biblia. Aquí está la estructura de la noticia. Y aquí les leo más. Josué 22:14 dice, los príncipes en Israel eran los máximos líderes o representantes de cada tribu de entre las familias de las tribus. No es los príncipes que nosotros conocemos que dependen de un rey, una reina y de una monarquía. Está hablando de personas que eran líderes o representantes de cada tribu entre las familias de las tribus y que tenían autoridad. Y miren qué importante. Esto se relaciona con los que servimos en la iglesia también. ¿Por qué? Porque si hubiéramos estado en la época de Josué, por la servidumbre o la mayordomía que Dios nos ha entregado, que administremos de sus recursos, nos llamarían príncipes. Esto lo quería explicar también. Ahí está la definición. Pero sigamos avanzando. ¿Qué sucedió en Baal Peor? Que no se repita, le dicen ellos, lo de Baal Peor, y Josué exhorta a obedecer, dice, el más grande mandamiento que lo acabamos de leer en la Shema, en Deuteronomio 6 del 1 al 15, y volvían con mucha prosperidad. También le agregué eso. Vamos a ver. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Ahí está en Deuteronomio 6 del 1 al 15, la Shema. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. ¿Dónde está lo de Baal Peor? En Números 25 del 1 al 13. Lo vamos a buscar rapidito. Números 25 del 1 al 13. Esto tiene que ver con la adoración, por eso lo vamos a leer. Números 25. Y aquí lo tenemos. Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sitín. Este es un desierto. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las moabitas.
Por cierto, hay una historia de las moabitas muy interesante. Es el libro de Ruth, ¿verdad? Y habla la historia de Noemí y de Ruth. Y Ruth es moabita, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eran las mujeres el gancho para que los hombres se acercaran a estos sacrificios. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Es decir, que era una vista pública la que iba a ocurrir, y los príncipes eran las personas que tenían autoridad de las tribus, que tenían mayordomía entregada por Dios, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Porque Dios habla de ahorcar a los príncipes, porque los príncipes se hacían del ojo pacho o gacho, como ustedes lo digan, hermanos, del ojo que no vio, podríamos decir, y no hacían acción contra el que cometía este error de Baal Peor con las mujeres moabitas, que los seducían y los llamaban a estos altares. Y entonces viene, y aquí sigue narrando la historia, y dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es un pecado gravísimo, porque ya lo hacían a nivel público también, y no les importaba que los viera Moisés, Aarón, Eleazar, Finés. Pero aquí vamos a ver lo que sigue. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos estaban sufriendo por la decisión de Dios y por haber ahorcado a los príncipes. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, que era el sacerdote que está en el libro, que trabajó con Josué hasta el final de su vida, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Es por estos 24,000 estaban llorando ellos. Además de haber ahorcado a los príncipes, ocurrió la muerte de estos 24,000. Y vemos dos naciones involucradas. Primero, las moabitas, que eran con las que seducían a los hombres israelitas a acercarse a la adoración a otros hombres, pero también estaba el pueblo madianita y también las mujeres madianitas. Ok, ahí quedó explicado lo de Baal Peor. Quería aclararlo en el video. Cómo debemos adorar a Dios y qué nos enseñó Jesús. Ya estamos por terminar, hermanos. Bueno, Jesús nos enseñó cómo Dios busca a los adoradores. Aquí vamos a entenderlo, y esta es una lectura que ustedes conocen. Juan 4, 19 al 24, está hablando Jesús con la mujer samaritana. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la narración de esta historia. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte del que habla la mujer es el monte Gerizim o Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesús describe a los nuevos adoradores, que somos nosotros, hermanos. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Jesús explica que la adoración en Gerizim de los samaritanos y en
templo que había construido Herodes no estaba bien. Habían situaciones que los estaban alejando de Dios con ese tipo de adoración, y que él había venido para que esa adoración cambiara. Y qué hermoso. Ahí les dejo en la parte roja de la presentación la cita de Deuteronomio 11:29 y Deuteronomio 27:12, dice, explicando un poco esta situación, y Josué 8:23 explicando el tema de los samaritanos. ¿Por qué había esta parte de creer que se debía adorar en el monte Gerizim? ¿Y por qué los judíos y samaritanos no se llevan? Ellos no se llevan porque los samaritanos se mezclaron con los pueblos de las naciones asirios, de la nación de Cisjordania, de la nación de Líbano y de la nación de los árabes. Y ellos no habían respetado el casarse solo entre ellos. Ese era un punto, pero el otro punto de divergencia era la adoración en Silo y la adoración en Gerizim, o la adoración posterior cuando estaba Jesús en el templo en Jerusalén versus la adoración en Gerizim. Eso está en Deuteronomio 11:29, Deuteronomio 27:12. Hay dos explicaciones claras de por qué ellos creían eso, y en Josué 8:23. Por eso se los he puesto. La realidad, hermanos, es que Jesús, al sacrificar su vida para salvarnos a nosotros, nos ha permitido que nosotros seamos adoradores como Dios quiere que lo seamos, en espíritu y en verdad, y que nosotros tengamos una conexión con Dios diariamente, que le busquemos en oración desde el despertar hasta el anochecer, y que meditemos en su palabra. Esos son los verdaderos adoradores, no los que van el domingo a escuchar a Steve, a Julio, a César, a Marco, a David Guadrón, a cualquiera de los pastores, y en la semana no están conectando en oración con Dios, no están estudiando la Biblia, no están meditando en su palabra. Por eso Jesús habla esta parte hermosa de los verdaderos adoradores, y aquí se ve un cuadro de Jesús en el libro de Josué. Se encuentra el mismo problema que les pasó a los samaritanos, de una manera tal que, a pesar de que no es igual, siempre confunde la adoración, y los otros reclaman y dicen: solo tenemos un tabernáculo de reunión, porque han hecho este monumento tan grande, este altar tan grande. ¿Qué es lo que pretenden? Y en la parte de los samaritanos y los judíos, la diferencia es la adoración, es lo primero, y la mezcla que hicieron ellos de casarse con las naciones vecinas, unirse con las naciones vecinas en la parte de formar familias, me refiero. Entonces es bien delicado, hermanos, porque Dios les había ordenado que no se mezclaran con las naciones, que ellos tenían que permanecer con teniendo familias de entre ellos, de entre sus tribus, pero ellos no hicieron caso y se comenzaron a mezclar. Por supuesto, esto tenía que ocurrir, porque todo lo que ocurre está ordenado, porque Dios así lo espera. Y también Dios, al enviar a Jesús a morir por nosotros, también nos injertó en el olivo silvestre que nace en Israel y que es fuerte de tronco, y nos ha dado también la salvación a nosotros, que, como explica Jesús en la conversación con la samaritana, dice que la salvación viene de los judíos, que fue el pueblo que eligió Dios, y que iban a formarse verdaderos adoradores, es lo que explica él en esta parte. Así que por eso también quise dejar esta parte, aplicar lo aprendido. Aquí ya les mencioné algo, pero voy a leer algunos de los puntos. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental no hicieron consulta con las 9 tribus restantes para llevar el altar, dice, para levantar el altar en la tierra prometida. Ellos hicieron un altar memorial para que las 9 tribus restantes recordaran que en la conquista de la tierra ellos ayudaron a conquistar la tierra prometida. Según, dice, la manera de pensar de estas 3 tribus, con este altar gigante lograrían guardar el memorial de su participación
en la conquista de la tierra de Canaán. Como vemos, no sucedió así, ¿verdad? La lección es que estaban equivocados porque trasladaron su fe al altar. ¿Y qué es lo que les estoy explicando? Don Carlitos Águila le va a poner el rótulo a la cancha porque él donó la pintura y todo. Ay, si don Carlitos Águila estuviera vivo, él no volviera a donar la pintura. No le pedimos a Dios que haya otro donador nuevo, y aquí las tribus no le pidieron a Dios que siempre fueran recordados ellos en la memoria de las nuevas generaciones, de las 9 tribus que quedaban en el lado occidental del Jordán. Si ellos hubieran pedido a Dios, si hubieran orado de corazón, no fuera necesario construir ningún altar. Por eso se las dejé. Tampoco las 9 tribus consultaron a Dios, ni a nadie lo que sucedía. Actuaron por la noticia. Y ya no estaba Josué. Ustedes ya no ven a Josué en esta parte. No le consultaron a él. Simplemente se levantaron con el sacerdote Finés y fueron a la confrontación. Muchas veces nosotros actuamos como las tribus, como las 9 tribus. Y malinterpretamos o no pensamos. Pero sí destaco que fue importante que se acercaran a preguntar y esperaran la respuesta. La respuesta de las 3 tribus fue muy humilde y Dios los escuchó. Eso también es importante resaltarlo. Por eso debemos actuar siempre con humildad. Y preguntar con humildad es tan importante como responder con humildad, hermanos. Sobre las 3 tribus del occidente del Jordán, en su corazón no había rebelión. Eso está claro. Dios los hubiera destruido si hubiera habido rebelión. Y no sucedió. Y tampoco buscaban la prevaricación. La prevaricación es hacer omisión de la palabra de Dios. Está en el Salmo 133 del 1 al 3 la explicación, hermano. Por esta razón, dice, ellos expresan la frase, no nos salves hoy. Y por la humildad con la que ellos respondieron a las 9 tribus, ellos fueron salvados por Dios. Ellos contestaron con mucha humildad. Así debemos responder nosotros. Como verdaderos adoradores de Dios, nuestro altar debe ser el sacrificio de Jesús en la cruz para salvar a la humanidad. Ese debería de ser nuestro día a día. Cristo vino, sufrió en la cruz para salvarnos a nosotros. Siempre recordemos, dice la cita de Juan 4, del 19 al 24. Esta cita es bien importante porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos cultivar este huerto que tiene un fruto en áreas de carácter que ustedes las conocen, hermanos. Eso está en las cartas de Pablo. Y la adoración, les pongo yo como punto final, verdadera, es diaria. Buscando a Jesús y su palabra. No es solo asistir el domingo, como ya se los había dicho, a la iglesia y escuchar el culto. Por supuesto, congregarnos es importante para compartir con nuestros hermanos en Cristo en armonía y escuchar la predicación de nuestro pastor. Pues Dios nos llama a través de su palabra a tener comunión en armonía. Y ahí se los dejo otra vez la cita del Salmo 133 del 1 al 3, hermanos. Con esto finalizamos este capítulo del altar junto al Jordán, que nos hace una reflexión seria sobre cómo está nuestra adoración o cómo nosotros hemos entendido que debemos adorar. Jesucristo ya nos lo explicó. 2 grandes mandamientos explica él, y este es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y pues el segundo es similar, dice él, al primero, que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Hay un gran cuadro de Jesús en este capítulo 22 y pues de eso se trata, de que aprendamos de Jesús en el libro de Josué, pero que aprendamos de la historia de las tribus y del liderazgo de Josué, de Eleazar, de Finés y de todos los que están involucrados para no cometer los errores que ellos cometieron. Que Dios me los bendiga, hermanos, y pues con esto finalizamos el video del capítulo 22. Lo voy a subir para que lo puedan ver
y pues que lo disfruten y que aprendamos juntos de la Biblia. La semana que viene, primero Dios, tengamos reunión y vamos a ver el capítulo 23, que es la exhortación de Josué. Va a estar muy interesante, así es que Dios me los bendiga, que prepare sus corazones en estos días y que mantengámonos en oración constante diariamente, buscando a Jesús y caminando en sus caminos y siguiendo sus pisadas, para que vayamos transformándonos y el fruto del Espíritu en todas sus áreas vaya generando esa riqueza espiritual en nosotros, que se transforma en frutos hermosos. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.